En mi pequeñez me amaste, Señor. En mi indignidad me amaste, Jesús. En mi pobreza me amaste, Señor. Me miraste con amor. Sí. En mi pobreza me amaste, Señor. Me miraste con amor. Bendita sea la grandeza de tu eterno amor. Bendita sea la grandeza de tu eterno amor. Amén, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra indignidad, Señor. Nuestra vida, Señor, apartada de ti, Señor. Nuestra vida en pecado. Nuestra vida vivida de espaldas a ti, sin considerarte a ti, Señor. Señor, reconocemos, Señor, nuestra indignidad, pero reconocemos tu grandeza, que nos amaste a pesar de nuestros pecados. Señor, que bajaste a este mundo para buscarnos, para encontrarnos, para morir por nosotros, llevando nuestros pecados en la cruz, para vencer la muerte en tu resurrección, para darnos vida y vida eterna. Realmente es grande tu amor para con nosotros, Señor. Por eso estamos hoy aquí, Señor. Queremos recibir tu palabra, queremos ser iluminados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, para, Señor, poder ver con más claridad esa salvación tan grande que trajiste a la humanidad y a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, ayúdanos como siempre, cuando nos volvemos a ti en nuestros corazones, a que podamos oír tu palabra, recibir tu palabra y poder ser cargados por tu palabra para compartir también con otros, Padre, este precioso evangelio. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy continuando con nuestro estudio acerca de el Evangelio de la Salvación. Dice el Evangelio de la Salvación, lección 38. Y hoy vamos a compartir el Evangelio de la Salvación en el Evangelio de Lucas. Entonces hoy vamos a estar viendo del Evangelio de Lucas un pasaje realmente precioso que el Señor nos dejó en parábolas para que entendamos el propósito de Dios, cómo el hombre se apartó de su propósito, cuáles fueron las consecuencias de nuestro alejamiento del Señor y cómo el hombre puede volver a la casa del Padre. Entonces, vamos a mirar en Lucas, este pasaje dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, en esta parábola que está en Lucas capítulo 15, vamos a leer primero del versículo 1 al 3. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Entonces vemos acá hay un contexto que nos hace ver el propósito por el cual el Señor habló estas palabras. Realmente aquí hay 3 parábolas, una detrás de la otra, pero hoy vamos a hablar solamente de la tercera parábola. Entonces dice así que habían recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces, ¿quién eran los recaudadores de impuestos en aquel tiempo?
eran los que recaudaban impuestos al pueblo de Israel para pagar al imperio romano. Por lo que eran odiados, eran despreciados por todo el pueblo de Israel. Porque no solamente hacían eso, sino que también extorsionaban a las personas, les robaban el dinero que tenían. Porque era la manera que los romanos le pagaban a los recaudadores de impuestos. Ellos tenían que hacerse sus ganancias de por medio. Entonces le odiaban con más razón, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Lucas capítulo 3. Esta clase de personas eran las que llamativamente se acercaban y oían las palabras del Señor, ¿verdad? Lucas capítulo 3, 12 y 13. A Juan el Bautista dice que vinieron. Vinieron también unos recaudadores de impuestos, que también se les llama publicanos, para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Entonces ellos exigían más de lo que se les ordenaba. Lucas 19, 2. Y había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Ahora el 8. El 8 dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. O sea que normalmente defraudaban, o sea, robaban de los que recogían los impuestos. Mateo 9, 10 y 11. Y sucedió que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? O sea que para el pueblo y especialmente para los líderes religiosos, los recaudadores de impuestos y los pecadores eran más o menos la misma cosa. Ser un recaudador de impuestos era considerado ser un pecador también. Entonces vemos que estos recaudadores de impuestos, es como decir hoy los estafadores, ¿verdad? Esos se acercaban para oír a Jesús. Después dice también los pecadores. ¿Quién eran los pecadores? Las personas de la sociedad que no seguían la ley de Moisés, que no vivían vidas religiosas. Simplemente vivían en sus placeres mundanos, pero no eran personas religiosas. Entonces, tanto los publicanos, los recaudadores de impuestos, como los pecadores se acercaban a Jesús. Pero los fariseos, como dice acá, ellos murmuraban: ¿cómo es posible que Jesús reciba a los pecadores y que coma con ellos? ¿Quiénes eran los fariseos? Quizá nosotros de tanto escuchar nos parecen gente mala, ¿verdad? Pero realmente eran las personas más religiosas de esa época. O sea, era una secta de la religión judía y era la más estricta, cumplidora de la ley de Moisés y de las tradiciones de sus ancianos. Entonces dice en Hechos 26, podemos leer Hechos 26, 4 y 5. Entonces acá Pablo está dando su testimonio de cómo conoció a Cristo, porque él era uno de los fariseos. Dice: pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo. Y están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Como fariseo, él estaba en la secta más estricta de su religión. Estamos viendo de los fariseos. Entonces también están los escribas. Los escribas eran juristas, intérpretes de la ley de Moisés. O sea, eran los que más conocían la letra de las escrituras. Ellos
interpretaban en cada caso cómo aplicar la ley, ¿verdad? A los casos que se les presentaban. Eran los más conocedores de la ley. Pero sin embargo, estos fariseos eran muy religiosos y en su deseo de cumplir todos los mandamientos y ser estrictos, se volvieron unos hipócritas, como el Señor les llama en el Mateo 23:2. No vamos a leer todo el pasaje, pero por lo menos algunos versículos. Vamos a leer desde el 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Y ahí va muchos ayes, ¿verdad? Por la hipocresía de los fariseos. Entonces, en este contexto es que vamos a leer la parábola que el Señor habla. Porque se está refiriendo el Señor a dos clases de seres humanos que hay hoy en la tierra. Los pecadores, los que viven vidas de prácticas malignas, por decirlo así, y los religiosos que procuran vivir vidas rectas, ¿verdad? Cumpliendo ritos, pero que se vuelven al fin y al cabo hipócritas, porque no pueden, por medio de la religión, realmente vivir vidas que agradan al Señor. Entonces vemos aquí que empieza el Señor hablando de esta parábola. Dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. O sea, acá vemos estas dos clases de personas. Por eso el Señor utiliza 2 hijos. Él como el creador, ¿verdad? Es el dueño del universo y creó al hombre. Pero estos hombres se volvieron en 2 clases, ¿verdad? Por eso hay cierto hombre. Este cierto hombre representa a Dios, nuestro creador, ¿verdad? 2 hijos representan. Uno representa a los pecadores y el otro representa a los religiosos. Y dice que les repartió sus bienes porque el menor le pidió que anticipadamente le dé ya sus bienes. Entonces le repartió sus bienes. Vemos aquí, y podemos acordarnos de Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre. ¿Qué es lo que le habrá repartido en el sentido, ¿verdad?, de lo que la parábola nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios repartió a sus hijos? Porque no solo al menor, dice que repartió sus bienes a ambos. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que Dios le dio al hombre, sus bienes, son sus atributos que Él comunicó al hombre. Le comunicó al hombre la mente, la capacidad de razonar, las emociones, el libre albedrío, la capacidad de decidir. Todo lo que Dios es como persona le transmitió al hombre para que el hombre sea su imagen y su semejanza. Entonces el hombre recibió un espíritu, un alma y un cuerpo de parte de Dios. Pero cuando el hombre recibió esto, vamos a ver por la parábola, ¿qué hizo con estos bienes que Dios le dio? También le dio, no vamos a leer todo, pero le dio el huerto, todos los árboles, toda la creación. Le mandó poner nombre a todos los animales que el Señor Dios había creado. O sea que no solamente le dio su humanidad con espíritu, alma, cuerpo, con todas esas capacidades maravillosas, también le entregó toda la creación en sus manos y le dijo que ejerza dominio y gobierne sobre ellos, en comunión con Él, en relación con Él, estando en la casa de Dios, en la compañía del Padre, que se paseaba, dice, todos los días con el hombre, ¿verdad?, al atardecer. Pero ¿qué pasó? Esta relación se rompió, les repartió sus bienes y vemos aquí que sigue la parábola, dice, no muchos días después, así como con Adán también, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano
y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces la Biblia, en esta parábola, el Señor nos está enseñando que las criaturas suyas, uno de ellos, una clase de hombres, se apartó totalmente de Dios y quiso vivir su vida de espaldas a Dios por sus propios propósitos, malgastando todos los bienes que el Padre le había dado en herencia. Entonces el hombre se apartó, como dice en Isaías 53:6, dice, y que cada uno se apartó por su camino, dice. Esta es la condición del hombre desobedeciendo a Dios. Y en Romanos 3:12 también dice, vamos a leer Romanos 3:12. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Todos los hombres se apartaron de Dios y por apartarse de Dios se desviaron del propósito de Dios. Entonces eso es lo que la parábola nos hace ver, que uno de sus hijos se apartó, el otro se quedó cerca de Dios. Pero como vamos a ver después, no era lo que Dios estaba queriendo para sus hijos. Solamente eso. ¿Y qué hizo este joven? Porque vamos a concentrarnos en este hijo pródigo, como le llaman. Pródigo quiere decir derrochador, el que derrochó. Dice que malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Esto es como un resumen, esta frase, de lo que aconteció con el hombre cuando se apartó de Dios. Vamos a leer en Romanos 1:21 en adelante. Dice, pues aunque conocían a Dios, está hablando de los seres humanos, aunque conocieron a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, queriendo vivir por su propio entendimiento del bien y del mal, dice, se volvieron necios y cambiaron a Dios, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de gloriarse y disfrutar de Dios, empezaron a buscar su satisfacción en las cosas creadas por el Creador y dejaron al Creador de lado. Por supuesto que esto le llevó al hombre a malgastar los bienes que había recibido del Padre. Su espíritu murió y se volvió una cueva de demonios. Los espíritus de los hombres están llenos de demonios, apartados de Dios. Su alma se corrompió. El hombre empezó a malgastar toda esa facultad de Dios, su mente. Piensa cosas vanas, es necio en su entendimiento. Sus sentimientos son engañosos y perversos. Su voluntad está lejos de la voluntad de Dios. El hombre cayó, malgastó su espíritu, su alma y su cuerpo también. El cuerpo del hombre hoy está lleno de vicios, ¿verdad? Está lleno de... es corrupto, se destruye a sí mismo. Todo lo que come, por más que sea una rica lasaña, ¿verdad?, que a mí me gusta tanto, igual eso destruye a mi cuerpo. Todo lo que el hombre piensa y hace es destructivo, destruye todo lo que el hombre recibió de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Como dice más adelante en este capítulo, miren cómo describe la condición de este hijo pródigo. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Sus corazones eran puros y limpios, pero ahora están llenos de lujuria. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó
a las pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Qué será este castigo? Yo creo que por un lado son todas esas enfermedades que hoy el hombre tiene. Dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, se apartaron de Dios, se aislaron de Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Su mente, que era tan maravillosa, fue depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Y son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Esa es la condición en que cayó el hijo que se apartó de su padre. Malgastó todos los bienes que Dios le dio en su misma persona. Pero también destruyó el hábitat que Dios le mandó cuidar, que cultivara y cuidara la creación de Dios. En Romanos 8:22 el apóstol Pablo también describe en qué condición está hoy la creación de Dios por causa de la condición en que está el hombre. Porque si el hombre hubiese sido lleno de la vida de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, esta creación no estaría como está hoy. Dice, pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Entonces, no solamente el hombre en su espíritu, su alma, su cuerpo, sino que por esa condición en que está el hombre, la naturaleza tuvo que experimentar esta condición de sufrimiento y de corrupción también. Todo está dado vuelta porque el hombre se apartó de Dios. Eligió la creación antes que al Creador. Entonces eso hizo que este muchacho, ¿verdad?, viviendo esa vida perdidamente, gastó todo y por supuesto cayó en una condición miserable. Entonces vino, dice, una gran hambre en aquel país. Este país lejano al que él fue representa cuando el hombre salió del huerto del Edén. El país lejano representa el mundo gobernado por Satanás y en la condición en que está el mundo. Y el mundo hoy está en una gran hambre. Por más que tenga gran tecnología, por más que tenga muchas invenciones, pero ¿qué pasa? El corazón del hombre está insatisfecho. Busca y nunca se satisface por más que tenga todo el dinero y la tecnología que creó el hombre. Entonces, este mundo en que estaba este hombre estaba pasando una gran hambruna y él mismo comenzó a pasar necesidad. Y en esa condición están los hombres apartados de Dios, con una gran necesidad que ni el mundo entero puede satisfacer. El versículo 15 dice, se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, pero nadie le daba nada. O sea, ¿a quién recurrió? ¿A Dios? No, primero recurrió a los ciudadanos de este país, a los mejores médicos, a los mejores psicólogos, psiquiatras, a los mejores recursos humanos. Sin embargo, el hombre cayó en ese estado de un egoísmo total, una depresión en sus sentimientos, una confusión en los propósitos de la vida humana, en una condición de enfermedad y busca en este país algo que le ayude. Pero este hombre no recibía nada que pueda solucionar su pobreza y su miseria. Ven cómo el Señor con pocas palabras. Cuando leemos este pasaje estamos comparando, es como un resumen de toda la Biblia. Es un resumen de toda la Biblia, pero como el Señor con tanta sabiduría, con una parábola te muestra todas estas cosas. Que Dios nos creó para Él, nos apartamos de Él,
recibimos todos los beneficios, pero malgastamos y estamos en una condición terrible que ni el mundo puede solucionar. Y esa es la condición del hombre hoy. Y sigue el Señor hablando de esta parábola. Ya va haciendo la parte positiva y dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Recordaba cómo en la casa de su padre abundaba la comida, las riquezas. Pero yo aquí en este mundo, lejos de Dios, perezco de hambre. Y él dice: me levantaré e iré, o sea, volveré, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y por eso es que el Señor permitió que... Yo leí una vez de un hermano que habla, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque si nosotros al pecar y al apartarnos de Dios y al irnos mal en la vida, vienen los sufrimientos. Entonces esos sufrimientos, esa escasez de nuestro corazón nos hace volvernos en sí. Es como que nos despierta a nuestra fragilidad, a nuestra miseria, a nuestra corrupción, ¿verdad? Entonces él, cuando había malgastado todo y pasaba necesidad, dice: volviendo en sí, ¿verdad? Porque si el hombre hubiera pecado y no hubiera habido ninguna consecuencia, entonces el hombre seguiría pecando para siempre. Entonces vemos aquí, volviendo en sí, dice: cuando el hombre se encuentra en una condición miserable por haberse apartado de Dios, ahí Dios aprovecha. El Espíritu de Dios viene a su auxilio para iluminarle en cuanto a su realidad y convencerlo de su pecado, de su rebelión contra Dios. Vamos a leer un poco de Efesios 5, 13 y 14. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues la luz es lo que hace todo visible. Necesitamos la luz del Señor para ver nuestra verdadera condición. Por esta razón dice: despierta tú que duermes. Él como que estaba dormido, pero vino el Espíritu con su luz y lo despertó. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a leer Juan 16, 7 y 8. Que el Señor ya no está con nosotros, nos dejó a su Espíritu, dice: pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no es meramente una historia que predicamos. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. ¿Para qué? Para convencer a los que están en este país lejano de Dios de pecado, de justicia y de un juicio. Toca las conciencias de las personas. Sin el Espíritu Santo no podríamos volvernos al Señor, ¿verdad? Y entonces Él dice: me levantaré e iré a mi Padre. Vemos aquí entonces la condición del pecador es primero ser despertado por el Espíritu en su condición, en su miseria. Segundo, aquí hay un reconocimiento, dice: me levantaré e iré a mi Padre. Hay una conversión, un volvernos a Dios. Ese volverse del hombre a Dios está en la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambiar mi manera de ver la vida, de ver mi vida, de pensar, cambiar mi manera de pensar por la manera de pensar de Dios. Verme como Dios me ve, un pecador que está en esa condición, ¿verdad? Entonces, cuando dice me levantaré e iré, es cambiar el rumbo, es arrepentirnos. Entonces el Espíritu Santo también ayuda al hombre a tomar esa decisión de arrepentimiento. Hechos 2:38.
Porque una condición para la salvación del hombre es el arrepentimiento. Si nosotros predicamos un evangelio que no incluye el llamado al arrepentimiento, no es verdaderamente un evangelio. Porque vamos a estar queriendo nomás, las personas van a buscar una ayudita de Dios nomás, pero no van a volverse de sí mismo y de su condición a Dios. Requiere el arrepentimiento. 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre del Señor de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero la primera actitud es arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay un retorno genuino a Dios. Y nos quedamos en esa miserable condición. Hechos 3:19. Ahí nomás cerquita. Le dice aquí Pedro a los que habían crucificado también al Señor. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Más o menos tiene el mismo significado. Arrepentimiento es cambiar de mentalidad y conversión es volverse hacia Dios. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 17:30. Se dan cuenta cómo en las predicaciones de los apóstoles siempre está el arrepentimiento. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, lo que hacemos en nuestra necedad, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Que se arrepientan. Y Hechos 26:20 dice Pablo que él anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles. ¿Cuál era su anuncio del evangelio? Que debían arrepentirse y convertirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas quiere decir demostrando que realmente reconoces tu pecado y te estás volviendo a Dios. Por eso la primera parte de la parábola es tan importante. El hombre tiene que ver en qué condición está. Si el hombre no ve su condición, no se va a arrepentir de esa condición y no se va a volver a Dios. No va a decir, me levantaré e iré a mi Padre. Después dice, también dijo el hijo he pecado. O sea, hay que reconocer. Dice, he pecado. Un verdadero arrepentimiento lleva al hombre a un reconocimiento y también una confesión de su pecado a Dios. Por eso mucha gente que predicamos el evangelio y parece que se convierten. Pero pues se van otra vez al mundo, no. Es porque no hay un verdadero arrepentimiento y no hay una confesión genuina de su pecado a Dios. No reconoce verdaderamente que está alejado, errado y está en rebelión con Dios. Salmo 51, vamos a leer una partecita. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Como este salmista David aquí reconoció su pecado, como este joven, he pecado contra el cielo y contra ti, dice. Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces,
Un verdadero arrepentimiento lleva al reconocimiento y a la confesión del pecado ante Dios. Primera de Juan 1:9. Pero qué extraño es que el hombre, ¿verdad?, quiera permanecer en esa condición que leímos en Romanos. Qué extraño es la esclavitud del pecado. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Luego también dijo, el hijo pródigo dijo: no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Él reconoció que perdió la posición de hijo, que él ya por sus obras, por su comportamiento, no era digno de ser recibido en la casa de sus padres como un hijo de vuelta. Y dijo: hazme como uno de tus trabajadores. Él reconocía que perdió su posición de hijo y el privilegio de la herencia de Dios que había despilfarrado. Entonces en Lucas 18:13 justamente habla de un publicano. Dice: pero el recaudador de impuestos, recuerdan que la parábola tenía que ver con él, de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ten compasión de mí, pecador. O sé propicio a mí, pecador. Él sabía que era indigno de acercarse ni de mirar hacia donde estaba Dios. Entonces seguimos aquí la parábola. Gracias a Dios que este joven no solamente pensó hacerlo, sino que lo hizo. Porque mucha gente a veces piensa: me voy a arrepentir, voy a reconocer delante de Dios, voy a volverme a Él, voy a reconocerle mi indignidad, voy a ir a Dios, pero no toma el paso. Entonces tenemos que orar para que las personas, se levanten. Dice: levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, lo que había planeado, había hecho todo un libreto. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. En las versiones más antiguas hasta ahí llega la frase. En otras añaden: hazme como uno de tus trabajadores. Pero probablemente hasta ahí quedó. Es como que este hijo hasta ahí llegó y el padre le cortó, como vamos a ver después, le cortó el libreto. Como diciendo: no importa, mi hijo, ya estás aquí, ya estás arrepentido y ya no necesitas más decirme qué voy a hacer contigo. Entonces dice: levantándose, fue a su padre. Ahora, el Señor nos enseña que el único camino de retorno al Padre, a Dios como el Padre, es Jesucristo. Jesús mismo está contando esta historia. Jesucristo nos está enseñando en esta parábola que debemos tomar un camino para volver al Padre. Un solo camino le llevaba a la casa correcta. Así también hay un solo camino que nos puede llevar de retorno a nuestro Creador para que disfrutarle como nuestro Padre, ¿verdad? Dice Juan 14:6. Vamos a leer. Ya sabemos de memoria este versículo seguramente, pero es digno de ser leído. Jesús le dijo, vamos a leer antes, 5. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces este joven se levantó y fue por el camino correcto a la casa del Padre. Para que nosotros podamos ir al Padre, hoy es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es el único camino al Padre? Porque Él fue el único que murió y pagó nuestras deudas para ser recibido de vuelta por el Padre
y ser reconciliados con Dios. Acá en la parábola no es tan específico, ¿verdad? Pero sabemos por la Escritura que Jesús tuvo que pagar la deuda y tuvo que reconciliarnos con Dios para ser recibidos de vuelta por Dios. Entonces vemos aquí, solamente por medio de la muerte de Cristo en la cruz tenemos el perdón de nuestros pecados. Y entonces también la reconciliación con Dios. Hebreos 10, 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, esa es la casa del Padre, el lugar santísimo es la casa del Padre. Nada que no sea santo puede entrar ahí, el lugar santísimo. ¿Cómo entramos a este lugar santísimo? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él, Jesucristo, inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne partida en la cruz. Él es el camino y la dignidad para que entremos al lugar santísimo, a la casa del Padre. Primera de Juan 1:7. Dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para entrar en, como dice un poco antes, dice, Dios es luz. Para entrar en la luz de Dios, necesitamos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Esto logra la reconciliación con Dios. Y dice que cuando todavía estaba lejos, el Padre corrió y dice, literalmente dice, se echó sobre sus hombros. Dios en su amor por nosotros nos espera pacientemente. ¿Por qué deducimos esto? Porque el Padre vio cuando Él estaba lejos. No es que el Padre estaba ocupado en otras cosas, que se olvidó de su Hijo. Y el Hijo tuvo que llegar y golpear el dormitorio de su Padre para encontrarse con Él. No, dice que cuando todavía estaba lejos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos volviendo a Él, pero todavía estamos lejos. Él ya está ahí, esperando y mirando a lo lejos para ver si regresamos. Es paciente Dios, es paciente para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es paciente para con nosotros, sus hijos desobedientes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Primera de Corintios 13. Vamos a ver qué clase de amor el Señor tiene, por eso es tan paciente. Solamente el 4, podemos leer y el 7 también. Dice, el amor de Dios. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Pero acá estamos viendo que el amor de Dios es paciente. El 7 dice que este amor de Dios todo lo sufre, quiere decir todo lo aguanta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aún a esa humanidad que es descrita en Romanos capítulo 1. Imagínense la degradación del hombre y el alejamiento del hombre de su Creador. Sin embargo, Él todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pacientemente, ¿para qué? Para que experimentemos el arrepentimiento. Y dice entonces, sintió compasión
Cuando el pecador se acerca a Dios buscando este socorro, Dios, por ser misericordioso, es movido a compasión para ayudarle, para proveer lo que Él no puede dar. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. La gracia quiere decir que Dios está dispuesto a ayudarnos, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, Él sintió compasión y vamos a ver aquí cómo Él proveyó todo lo que este hijo necesitaba para poder retomar su posición de hijo y su condición de hijo. Dice que se echó sobre su cuello y lo besó. En el original dice que no es que le dio un beso, sino que le llenó de besos. Le abrazó y le besó hasta el cansancio. Le besó a su hijo sin parar, ¿verdad? Cuando el hombre pecador vuelve a Dios, este no le demuestra su castigo. Dice, le demuestra su amor y lo llena con su amor. Romanos 5:8. Aún al más vil pecador. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor. Acá con estos besos y estos abrazos Él estaba demostrando su amor para con su hijo perdido. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el 5 un poco más arriba dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. No solamente nos amó, nos demostró, sino que nos llenó el corazón de su hijo arrepentido de su amor. Quitó de él todo ese temor, toda esa mala conciencia, esa vergüenza, lo llenó del amor del Padre. Pero el Padre dijo a sus siervos, o sea, pero quiere decir que Él se estaba tratando ahí de, no de justificar, sino de mostrar su arrepentimiento, ¿verdad? Y le propuso a su Padre ser uno de sus trabajadores. Pero cuando estaba hablando, Él no terminó la frase, dice, pero el Padre. Cuando este estaba dando su idea, dice, pero el Padre dijo a sus esclavos, a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Porque vino todo harapiento, traía una ropa mugrosa, que representa nuestra vida llena, manchada por el pecador. Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalia en los pies, toda descalzo. Traigan también, luego dice, el becerro engordado. Eso que se le prepara, se le da de comer ciertos forrajes especiales para que un día se pueda sacrificar y poder compartir en una fiesta. El becerro engordado no es cualquier becerro. Mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, vamos a procurar entender qué es la mejor ropa, qué es el anillo, qué es la sandalia, qué es el becerro engordado. Porque todo en la palabra de Dios tiene una explicación y nos toca a nosotros investigar y procurar entenderla. Lo que sí que podemos decir rápidamente que le dio todo lo que él carecía. La salvación no es algo que nosotros le ofrecemos a Dios. Nosotros venimos a Dios harapientos, hambrientos, sedientos, descalzos, sucios, malolientes. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, como dice en Isaías, que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Él tiene que proveer todo para sacarnos de esa condición y podamos disfrutar de sus riquezas, ¿verdad? Entonces vemos aquí la mejor ropa simboliza la justicia de Cristo. Él estaba vestido de ropas viles, una vida pecaminosa y corrupta.
Dios le quitó y le vistió de otra ropa, de una justicia, quiere decir una rectitud. La rectitud que no venía de Él. Vamos a leer un poco la primera vez que Dios vistió al hombre. ¿Con qué le vistió? Dice en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre pecó y cayó en un estado de desnudez, de corrupción. Génesis 3:7. Cuando el hombre pecó, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de su mujer, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aunque habían cambiado su condición, ellos procuraron ocultar esa condición. Pero esas hojas de higuera eran viles, eran creadas por el hombre. No convencían a la justicia divina, al carácter puro y santo de Dios. Entonces en el versículo 21 vemos lo que Dios hizo por Adán y Eva. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Como el Señor al relatar esta parábola, y le vistió con la mejor ropa. ¿Y de quién era esta piel? Del cordero inocente que fue sacrificado, que simboliza a Cristo. Es la justicia de Cristo, como dice Pablo, que fue imputada al pecador, para que nosotros podamos estar al nivel del carácter divino, por la justicia de Cristo que nos viste a nosotros los pecadores. Podemos leer Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. El Señor es el que provee esta vestidura, para que podamos estar en pie delante de Él y disfrutar de este banquete que luego el Señor prepara para nosotros. Zacarías 3:1-5. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y estaba Satanás a su derecha para acusarlo. Sí, cuando llegó este joven a los pies de su padre, ahí estaba Satanás para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este, hablando de Josué, ¿verdad? Hablando del sacerdote Josué, no es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, lo mismo que al joven este, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad. O sea, al quitarle las ropas sucias quiere decir, he quitado de ti tu iniquidad, quiere decir tu desobediencia a mí, tu iniquidad. Y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Aunque Satanás está para acusarnos, el Señor está para vestirnos de ropas de gala, que es la justicia que en Cristo tenemos por la fe. Romanos capítulo 3, nada de nosotros. Toda la salvación es del Señor. Pero sí requiere que el Espíritu nos despierte, nos lleve a un reconocimiento de nuestra condición, a un arrepentimiento y a una conversión, a un volver nuestro corazón a Dios. 3:24 dice que, desde el 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Estamos lejos de la gloriosa santidad de Dios. Pero dice, sin embargo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente
como propiciación, un sacrificio que satisface los requisitos de Dios, por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar no nuestra justicia, sino su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos en nuestra vieja vida anteriormente y nos vistió de la justicia que Cristo logró para nosotros, siendo sacrificado por nuestros pecados. Y con eso el Señor nos vistió ante su presencia. Entonces vemos también el anillo. El anillo en aquel tiempo llevaba el símbolo de la familia a la que pertenecía. Y él estaba ya sin el anillo, había vendido su anillo, malgastado todo. Esa posición que tenía de hijo. Pero el anillo volvió a estar en su dedo. Entonces el anillo representa nuestra adopción como hijos. Gálatas 4, 4 al 5. 4, 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, rescatara a los que estaban bajo la ley, bajo el juicio de la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, para que recibiéramos el anillo familiar, la adopción de hijos. También dice que le puso sandalia en los pies. Las sandalias simbolizan la redención de la herencia eterna, de la herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo sabemos esto que es la sandalia? Bueno, hay una parte que la palabra de Dios habla de las sandalias. Vamos a mirar un poco en la historia de Ruth. ¿Recuerdan Ruth? Ruth era una que no pertenecía al pueblo de Israel. Una moabita que se casó con un israelita, pero su marido había muerto. Y ella decidió con Noemí, con su suegra, volver a la tierra del Señor, a la tierra de Israel. Pero ya habían perdido la herencia. Y la descendencia de ella no iba a heredar esa herencia, habían perdido. Y alguien tenía que comprar de vuelta y tenía que ser el pariente más cercano. Y el pariente más cercano era una persona que no quiso o no podía comprar de vuelta, redimir la herencia que esa familia había perdido. Pero se presentó el otro pariente también cercano, pero no el más cercano. Así como dice, en Adán no podemos ser redimidos. Él es el pariente más cercano. Adán está incapacitado de redimir al hombre. No hay hombre adámico que redima al hombre. Tiene que ser otro pariente verdadero, pero no de la clase de Adán. Entonces, acá vamos a ver que vos, se llama este señor, representa a Cristo como nuestro Redentor. Y cuando él compró ese derecho de herencia, en Ruth estamos, Ruth 4, 5 y 6. Entonces vos, que es el pariente que finalmente le redimió, le dijo al otro, ¿verdad? Entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, yo no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar esa redención en Israel. Entonces podemos decir, vos representa al pariente cercano, el Redentor, que pagó por esa herencia, recuperó y como una evidencia, como una comprobación, recibió las sandalias del que le había traspasado la herencia. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, era una seña de trato. Una seña de trato. Y en Primera de Pedro 1:4 podemos leer, Primera de Pedro
Desde el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Pero es por medio de nuestro pariente redentor que hemos recuperado la herencia perdida en Adán, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este becerro engordado representa todas las riquezas y bendiciones que los que han sido justificados, han sido adoptados y han sido redimidos, hoy podemos disfrutar. Todas las bendiciones que el creyente tiene en Cristo Jesús. Es el becerro engordado, es la riqueza que compartimos. Entonces, las tres primeras cosas son nuestra salvación legal, jurídica. Y la última es nuestra salvación orgánica, la experiencia de las riquezas que hoy tenemos en Cristo. Entonces podemos leer en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el becerro engordado, en Cristo Jesús, que fue sacrificado para que nosotros podamos ser herederos de todas las bendiciones que el Padre tenía guardado para sus hijos, que sus hijos derrocharon, pero que fueron recuperadas en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que el Hijo no tenía fue provisto por el Padre. Y esta es la salvación que el Señor nos da. Dice que le den todos estos beneficios. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado, ha sido hallado. Cuando el hombre se separa de Dios por sus pecados, experimenta la muerte y se extravía. No solamente muere, sino que se extravía del propósito de Dios para el hombre. Entonces en Génesis 2, 16 y 17 vemos que cuando el hombre pecó, murió y se extravió, se perdió del propósito de Dios, que era para él disfrutar de la herencia en el árbol de la vida. Dice Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el hombre murió y se extravió del propósito precioso de disfrutar las riquezas de Dios en el árbol de la vida. Pero cuando el hombre se vuelve a Dios por medio de Cristo, vuelve a la vida y al propósito divino. Efesios 2, 4 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Volvemos a la vida. Este hijo que estaba muerto, ¿por qué el Señor dice que estaba muerto si no estaba muerto físicamente? Porque era una condición de muerte. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido haciendo sus propias obras malignas, pero ha sido encontrado, como dice el versículo número 10, dice: porque somos hechura suya. Cuando nacemos de nuevo somos una nueva creación. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, volvemos de nuestra muerte a la vida y de nuestra perdición al propósito de Dios. Qué maravillosa parábola. Después de todo esto dice, cuando ya el hijo estaba totalmente preparado para entrar en la casa del Padre, comenzaron a regocijarse. Nos habla del gozo que la familia de Dios tiene, aunque los ángeles tienen cuando un pecador se arrepiente y es
resucitado y es encontrado. La salvación produce el gozo que es compartido por Dios y su familia. Lucas 15, que es el pasaje que estamos leyendo en las anteriores parábolas, termina así diciendo. Lucas 15, 7. Cuando una oveja, la oveja perdida es de vuelta encontrada. Dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. También la mujer que perdió su moneda y cuando la encontró, dice el 10, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, en esta parábola hace un eco otra vez de las dos otras anteriores diciendo, y comenzaron a regocijarse. Y este es el gozo de la salvación que Pedro testifica, dice en primera de Pedro 1:8. Dice, a quien sin haberle visto, está hablando de verlo físicamente a Jesús, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esta es la experiencia del que realmente se encontró con el Padre. No pasa desapercibido en su vida. Hay un gozo inefable. Inefable quiere decir que no se puede describir con palabras. Un gozo inefable y lleno de gloria, ¿verdad? Lleno de gloria. Esto me pasó a mí cuando yo creí en el Señor. Un gozo inefable y lleno de gloria. Pero vemos que había otro hijo. Vamos a hablar un poco de este hijo porque es importante también. Y el Señor quiso justamente, prácticamente tan importante era describir la del hijo que se había perdido y se había alejado lejos de la casa de su padre, como aquel que siempre estuvo alrededor de la casa de su padre. Pero como vamos a ver, no entró a la fiesta que el padre había dispuesto. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó músicas y danzas. ¿Cómo sabe contar el Señor la historia? Oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Y entonces él se enojó. Totalmente contrario a la reacción del padre amoroso. Su hermano se enojó y no quería entrar a la casa del padre, a la fiesta. Salió su padre y le rogaba que entrara él también. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Cree ya en sí mismo, como un merecedor de disfrutar de la casa del Padre, dice. No he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, no él o mi hermano, un hijo tuyo, dice, cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, así como ese hijo menor representa a los pecadores que no viven conforme a la ley de Dios, viven vidas vulgares, pecaminosas, apartados, lejos de Dios. Este hijo mayor representa al ser humano que procura vivir una vida conforme a la ley de Dios, a la religión. Pero justamente el Señor le estaba hablando a los fariseos, porque los fariseos se enojaban porque Jesús comía y bebía y le daba su tiempo y su misericordia a los pecadores que habían despilfarrado todo lo que Dios les había dado. Cómo el Señor supo, ¿verdad?, abarcar estas dos clases de personas. Entonces vemos aquí
que su hijo mayor se enojó y no quería entrar. Los religiosos, esto es como lo escribe ahí fariseo, aman la justicia propia, aman su propia conducta, sus propios méritos, y no tienen misericordia hacia los pecadores arrepentidos, sino que se enojan con Dios cuando éste los recibe por gracia. Por gracia quiere decir gratuitamente. No puede ser que Dios le reciba a estos que no merecen. Cuando el hombre pecador recibe la misericordia de Dios, los religiosos rechazan esa actitud del Padre. Esta actitud hace que ellos mismos no puedan participar de la salvación y de la gracia divina en Cristo Jesús. Esto les imposibilita a ellos, porque ellos se creen justos en sí mismos. Lucas 18, vamos otra vez a Lucas 18. Lucas 18, 9. Esta parábola es la misma en su sentido, es más cortita. Refirió también esta parábola a unos que se confiaban en sí mismos como justos. Decía este hijo mayor, yo nunca hice nada fuera del lugar. Se creían justos en sí mismos. Y también dice, y despreciaban a los demás. Pero este hijo tuyo, que malgastó todos tus bienes, despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Vamos a ir. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Romanos 10, 3 y 4. Este es el problema de seguir nuestra propia justicia y rechazar la justicia que viene de Dios, que es Jesucristo. Pues desconociendo la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Cristo, muriendo por nuestras injusticias y pagando el justo juicio de Dios por los pecadores. Esa es la justicia de Dios. Pero los religiosos dicen, pues desconociendo la justicia de Dios. ¿Y qué haciendo? Procurando establecer la suya propia, vanagloriándose y mostrándole a Dios su propia justicia para ser aceptado, no se someten a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree en lo que Cristo logró por nosotros, no en lo que nosotros podemos lograr. Esta es la salvación tan grande de Dios para el pecador y también para el religioso. Tanto el pecador como el religioso necesitan recibir la justicia de Dios en Cristo, muriendo por nuestros pecados, pagando nuestras deudas con Dios y recibir lo que Él tiene para nosotros. No lo que nosotros supuestamente tenemos para Dios. Amén, hermano. Esta parábola es preciosa porque está llena de riquezas que podemos compartir con las personas. Vamos a hacer un resumen acá. En conclusión, dice: Dios es misericordioso y perdonador para con el pecador arrepentido que vuelve a Él, reconociendo que no es merecedor de su aceptación, sino sobre la base de la obra de Cristo hecha a favor del pecador. La religiosidad en su justicia propia priva al hombre del disfrute de la herencia eterna, pues la justicia propia rechaza la gracia divina.
Como dice Pablo, ¿verdad? Los que queréis ser justificados por la ley, de Cristo os habéis desvinculado, de la gracia habéis caído. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque alguien, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, nos convenció de nuestra condición pecaminosa, de nuestra necesidad. Nos convenció de que en este país lejano, en este mundo de Satanás, no encontraremos lo que siempre hemos buscado, que es satisfacer nuestras almas, Señor. Tú, Señor, nos has mostrado nuestra condición. Y gracias, Señor, que por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo, hoy estamos disfrutando, Señor, de la justificación, de la adopción y de las riquezas que hay en Cristo Jesús, en su redención. Padre, que podamos llevar esta palabra tanto a los pecadores malignos que hay en este mundo, tanto a los religiosos que se creen justos en sí mismos, para que ambos puedan venir a Cristo y entrar y a disfrutar de la casa del Padre. Te pedimos, Padre, ayúdanos, Señor, que no nos quedemos con estas riquezas, que esta parábola de Cristo podamos diseminarla a todos nuestros conocidos, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.